Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me
Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que pueda amar a ti. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Querido amigo, querido hermano en la fe, que el Señor te esté bendiciendo con todo su amor y con toda su paz, y puedas confiar plenamente en el amor de Cristo. Bueno, creo que a esta altura de partido ya debes saber las razones por las cuales nuevamente estamos por vía YouTube. Durante la semana se han ido avisando y confirmando casos de COVID. Aún yo mismo me ha dado a mí COVID positivo y, y bueno, hemos debido suspender las reuniones del jueves pasado de forma presencial. Tampoco llegamos a tiempo para organizarla vía Zoom. Pero ante todo agradezco mucho a cada uno por el amor que ha tenido unos para con otros. Haber orado por las familias de cada uno y también para cuando nos confirmaron a nosotros que yo estaba con COVID positivo, aunque Mónica tenía COVID negativo. eh, Saber que tenemos que estar aislados ambos, cumpliendo los protocolos y bueno, no exponiendo nuestras vidas para contagiar a nadie. Bueno, el Señor, la verdad, ha sido muy bueno para con nosotros, es muy leve, eh, solo breves episodios de fiebre que son calmados rápidamente con la medicación y bueno, sobre todo entendemos que Dios está en control de todas las cosas y que Él nos permite poder continuar con su obra y que Él sostiene la obra de Dios. Nos pone a prueba, sí, sin duda que sí. No intento decir que Él envíe esto, pero sí decir que Él tiene el control sobre estas cosas. Dice la palabra en el Salmo 93, Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Se ciñó de poder, la tierra estará firme y no se moverá. Su trono es firme, dice la palabra, y Él es eterno. ¿Qué significa esto? Que si Dios tiene el control, entonces ¿de qué nos podemos preocupar o angustiar, aun si estuviéramos expuestos a la muerte misma? Dios tiene el control y esto nos llena de su paz, de su gozo, porque no por nosotros mismos, no, nosotros somos humanamente temerosos, humanamente débiles y tendientes a pensar lo peor de nosotros. Pero de ninguna manera el Espíritu Santo produce en nuestro interior esa paz. El Espíritu Santo, Dios mismo, es quien llena de gozo la vida y es quien nos da sostén y todo su amor y favor. Jehová reina, Salmo 93. Él reina en nuestras vidas. Él reina en las vidas de aquellos que le han rendido la vida entera a Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y confiando en la preciosa sangre del Cordero de Dios, que es Cristo, el Señor, Dios Todopoderoso, en quien confía que Él resucitó de entre los muertos. Nuestra fe no es una fe vacía, es una fe con contundencia, con evidencias reales y señales claras
de que Jesucristo es el Señor, de que Dios es el Señor de señores, el Rey de reyes, de que Jesucristo vive, murió y resucitó, caminó por esta tierra, anduvo como un hombre, como uno de nosotros, sin dejar de ser Dios, siendo Dios eternamente y para siempre. Y nuestras vidas están en Él. Y esto nos llena de todo gozo el saber que Dios nos tiene todavía cumpliendo su labor y poniéndonos en su ministerio para la gloria de Él. Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano en la fe, que nos estás escuchando, te invito a que te afirmes en el Señor, en la fe en Cristo, mediante la oración, mediante el clamor, el ruego uno por otros, como dice la palabra, rogando por todos los santos. Y por mí, como decía el apóstol Pablo, bueno, también te pido por Carlos, por su esposa, por mí, por Mónica, por cada una de las familias que de alguna manera con nuestro deseo queremos sostener este testimonio de que el nombre de Jesucristo sea tenido en alto. Y si nosotros no estamos, el Señor va a hacer su obra, porque la obra no es nuestra. Y cuando Él quiere nos va a sacar, cuando Él quiere nos va a poner, mientras estemos firmes en la fe. Y así como en estos 70 años últimos, la iglesia de Jesucristo ha sido sostenida, eso es maravilloso. Y la iglesia ha pasado por circunstancias difíciles, por pruebas, pero Dios la sostiene. Que el Señor te bendiga ricamente y puedas afirmarte en la fe en Él y ser parte activa de la obra de Dios. Miren, la obra de Dios es como un tren que avanza, pero es triste cuando vemos a algunos que se quedan en la estación y se pierden las bendiciones espirituales. Mire, no tengo más gozo de decir cómo disfruto de esas bendiciones espirituales, que Dios me haga parte de su obra y nos haga parte de poder servirle sin merecerlo y, y que somos sostenidos por Él y sin estar ni siquiera tener alguna virtud para poder hacerlo, porque nada somos, solo por Cristo, solo Él es el Señor, solo Él es Dios. Y nuestro deseo es entregar la palabra de Dios, que la palabra de Dios crezca, que la palabra, que el testimonio del Señor Jesucristo sea enriquecido en nuestros corazones, en nuestras vidas, que los hombres escuchen la palabra de Dios, porque escuchando la palabra de Dios, oyendo el mensaje de Jesucristo, este es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice la Escritura, Romanos 1:16. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo, no nuestro Evangelio, no un Evangelio de prosperidad, falso Evangelio, no un Evangelio de religiones, falsos evangelios, de cumplir obras, de ninguna manera. El Evangelio, las buenas noticias que predicamos, es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvar a los pecadores. Murió en la cruz conforme a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras. Fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Hoy está en alta majestad a la derecha del trono de Dios en el lugar de más alto honor. Él es Dios. Y un día juzgará al mundo con justicia, por cuanto ha establecido un día de juicio, en el cual juzgará a los hombres con toda verdad. ¿Y qué significará ese juicio? Que aquellos que están cubiertos con la sangre de Jesucristo son salvos, son limpios, son salvados por la gracia de Dios. Están escritos en sus nombres, inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero aquellos que no están cubiertos con la sangre de Cristo, que han rechazado a Dios, que aborrecen a Dios, que no tienen a Dios en cuenta en sus vidas, que son indiferentes a Dios, que prefieren seguir en su vida de deleite, de pecado, de desobediencia, conforme a las propias pasiones de su propio corazón, están perdidos eternamente, bajo condenación. Querido amigo, no estés bajo esta condenación, sino recibas el perdón de Dios
y la vida eterna. Y le puedas decir al Señor de esta manera: Señor, te recibo en mi corazón, te pido perdón de todos mis pecados, lávame con tu preciosa sangre, confieso que soy pecador, tremendamente pecador, y que no hay nada sano en mí, nada bueno en mí, y te pido perdón de todos mis pecados y creo que solo tú, Señor, me puedes perdonar y me puedes limpiar porque has muerto en la cruz por mí y porque has resucitado con poder y has vencido la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, y nos has hecho libres de la maldición de la ley. Confío en ti, Señor. Hazme un hijo tuyo para la gloria tuya, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Y que puedas, si has recibido a Cristo, si crees en Él, nos puedas comunicar y decir esta buena noticia para poder guiarte en el camino del Señor, a cómo orar a Él cada día, cómo conocerle más a través de su palabra, conocer su voluntad para tu vida y vivir una vida en el Espíritu. Muy bien. Les voy a compartir ahora el estudio de hoy. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 7. Les voy a ir presentando la presentación que tenemos para hoy y de esta manera, de alguna manera visual, poder ayudar a entender un poquito el estudio. Bueno, igual la presentación no es muy amplia, es muy breve, solo 3 diapositivas y de esta manera poder entender eh, un poquito el estudio de hoy. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6. Libres para Cristo es el título que le he puesto a este capítulo. Libres para Cristo. Y trata una analogía, un símil, y del matrimonio, como una mujer está sujeta a su marido por ley, mientras el marido vive. De modo que si se uniere a otro hombre, estando en vida el marido es considerado una persona adúltera, pero si el marido muere, es libre para casarse con quien quiera. En este pasaje vamos a entender o a aprender cómo Dios nos ha librado del régimen de la ley, cómo el Señor nos ha librado del poder de la ley sobre nuestras vidas. De esta manera ya no estamos bajo su régimen, sino bajo el régimen de Cristo. Vamos a leer estos versículos y dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Pues la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Lo vuelvo a leer. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? El apóstol habla a los hermanos creyentes que están en la ciudad de Roma, tanto creyentes que antes eran judíos como creyentes que no eran judíos, es decir, gentiles. Ambos igual conocían la ley. Y aun los que eran gentiles, por malas enseñanzas de falsos maestros, querían ponerse bajo los rudimentos de la ley. Pero Pablo va a decir, ¿no te das cuenta que entre tanto que vives, estás bajo el señorío de la ley? Y le hace esta pregunta retórica, entendiendo un no rotundo. No ignoran, claro que no. Dice el versículo 2, porque la mujer casada, y acá empieza la analogía, el símil con el matrimonio, está sujeta por ley al marido mientras éste vive, es decir, el marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriera, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido no será llamada, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte,
Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos meditar en estas breves enseñanzas. ¿Qué implicancias tienen para tu vida, para mi vida? ¿Cómo me afecta esto? ¿En qué sentido? En que desde el día en que he sido convertido a Cristo, muchas verdades maravillosas se han producido en nuestra vida cristiana. Y a veces las desconocemos porque no vamos a la palabra e ignoramos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es revelada. Y si no buscamos su revelación, perdemos nosotros la bendición espiritual y el gozo espiritual de dónde Dios nos ha puesto y a dónde nos ha llamado. Vamos a ver tres breves puntos del versículo 1 al 4, al comienzo del 4, muertos a la ley. Luego el versículo 4, la segunda parte, vivos para Cristo. Y luego del versículo 5 al 6, los frutos para Dios, para Dios. Vamos al primero, muertos a la ley, y encontramos que en primer lugar, en esta analogía, cuando en el capítulo 6 estudiábamos el poder del pecado sobre el hombre y cómo cuando estábamos bajo la esclavitud del pecado, servíamos al pecado y nuestros miembros servían a la iniquidad, al pecado. Pero Pablo dice y enseña que los que hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo vamos a estar vivos para el pecado? En el capítulo 6, el pecado era puesto como un soberano, como un tirano que domina nuestras vidas. Pero al haber muerto juntamente con Cristo, al haber sido bautizado juntamente con Él en su muerte y al haber resucitado juntamente con Él en su resurrección, somos libres de esa tiranía, del poder del pecado. Y ya no estamos bajo el dominio ni bajo la esclavitud del pecado, sino que estamos bajo un nuevo Señor, un nuevo amo, que es Cristo. Entonces nos decía, considerémonos muertos al pecado. Legalmente estamos muertos al pecado, entonces en la práctica tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. De esta manera debemos no presentar nuestros miembros a la iniquidad, sino, es decir, mis ojos, mis oídos, mi boca. Puedo presentar mis ojos a la iniquidad para ver cosas impuras. Puedo presentar mis oídos a la impureza para prestar oídos a una murmuración, a una queja, para prestar oídos a algún comentario maligno o malicioso. Puedo prestar mi boca a la iniquidad para murmurar, para maldecir, para odiar con mis labios, para hablar mentira, para calumniar, para quejarme, etcétera. Puedo presentar mis manos a la iniquidad, para con mis manos hacer acciones malas. Puedo presentar mis pies a la iniquidad, para con mis pies ir a lugares que no me convienen, lugares que no son buenos para un creyente, o para estar en compañías de aquellos que me van a apartar de Dios y que me van a llevar lejos de Él. En todo caso, como decía Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, con los que de limpio corazón invocan a Cristo. Puedo presentar aún hasta mi vientre a la inmundicia y mal cuidar mi cuerpo en las comidas. De muchas maneras, pero acá Pablo dice, presenten sus miembros a la justicia. Ah, qué distinto que es esto. Mis ojos para el Señor. ¿Cuántas horas puedes pasar viendo una serie, viendo eh, una temporada, cargando tus ojos, tu mente, cargando tu corazón de todo aquello que va a contaminar tu alma y tu interior y no te va a permitir ser lleno del Espíritu Santo? Tal vez si Pablo estuviera en los días de hoy, dijera, en vez de
Efesios capítulo 5, versículo 18. Esto es algo muy personal, por supuesto. No es que quiero decir que lo va a decir, pero así como decía, no se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu Santo. Lo mismo yo traduzco esto, tal vez yo no soy un borracho, pero traduzco esto para mi propio corazón. Andrés, no te embriagues de temporadas de Netflix, no te embriagues de temporadas de música, de Spotify, de películas, de todo lo que de este mundo pueda llenarte. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo comienza a inundar el corazón, entonces toma dominio sobre los ojos, toma dominio sobre los oídos, la boca, las manos, los pies. Tu vida empieza a iluminar y a reflejar el carácter de Jesucristo. Bueno, esto estudiábamos en el capítulo 6, muertos a la ley. Ahora, de esta manera, así como estábamos muertos al pecado, nos debemos considerar muertos al pecado. Acá tenemos que considerarnos muertos a la ley. Y da el símil y el ejemplo de la esposa. Y acá el punto, que tanto sea la esposa o el esposo quienes mueren, el punto no es quién, sino es que cuando uno de los dos muere, ya está libre de la relación conyugal y libre de esa relación para poder unirse a otra persona. De la misma manera, cuando estábamos sin Cristo, estábamos bajo el rudimento de la ley. Y mucho aclara esto cuando leemos en Gálatas capítulo 3. Y te invito a que leamos Gálatas capítulo 3 y cómo la ley fue añadida a causa de nuestras transgresiones. Perdón, dice el Gálatas capítulo 3, versículo 19. La ley fue añadida a causa de nuestras transgresiones. Y dice más abajo, en el versículo 22, y la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Te das cuenta? El pecado ya existía desde antes de que la ley fuera dada a Moisés. Existe desde el Edén, desde Adán y Eva. El pecado existe. Sin embargo, la ley fue introducida. La ley fue introducida para que el pecado saliera a luz. Voy a conectar un poquito el toma corriente porque me doy cuenta que está quedando sin batería. Disculpa. Bueno, ahí creo que se arregló. Está conectado, pero con un defecto, ahí medio suelto el cable. Bueno, seguimos. No quería que se interrumpa la grabación. Entonces dice, antes que viniese la fe, versículo 23, Gálatas 3, 23, estábamos confinados bajo la ley, encerrados. O sea, bajo la ley, encerrados bajo la ley. ¿Y esto qué significa? Que estábamos bajo maldición. Mira lo que dice el versículo 10, Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Maldito todo el que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. No solo estamos bajo maldición, sino que tampoco, ¿qué significa esto? Que estar bajo maldición significa que estamos condenados eternamente a morir y que jamás podremos alcanzar la vida por nuestras buenas obras. La ley, al decir no matarás, no mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, su buey, sus bienes, su casa, la ley al decir que debemos no tener dioses ajenos, no a dar falso testimonio, obedecer a nuestros padres, entre las leyes que encontramos allí, ponernos bajo esa ley, no encontramos la impecabilidad. Y dice que tampoco podemos justificarnos y que por la ley, versículo 11, Gálatas 3, versículo 11, por la ley ninguno se justifica para con Dios,
porque es evidente que el justo por su fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que el que hiciera estas obras vivirá por ellas. Ahora, cuando morimos en Cristo, morimos a la ley. ¿Y qué significa esto? No que la ley ha muerto, sino que yo he muerto para la ley. Pero ¿cuándo yo he muerto para la ley? Cuando Cristo murió en su cuerpo de pecado, en su cuerpo. Cuando el Señor murió en su cuerpo en la cruz, el Señor, el Hijo de Dios, siendo mi representante, siendo mi sustituto, un sustituto de toda la raza humana, cargó Dios en él el pecado de todos nosotros, el Señor cumplió la ley. Ni una jota ni una tilde quedó sin que él la hubiera cumplido. El Señor exaltó la ley. La ley fue dada porque allí nuestro pecado salió a la luz. Y ahora vamos a ver otras cositas acerca de la ley. Pero cuando el Señor moría, me libraba del régimen y la soberanía y la jurisdicción de la ley sobre mi vida. Y me libraba de maldición, me redimía de maldición, me libraba de maldición. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nos libró de la maldición de la ley, ya no estamos, dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor ocupó mi lugar, cumplió la ley perfectamente en todas sus puntos. En Él no fue hallado pecado. En Él no hay pecado. Él no conoció pecado. Por eso Él pudo ser un sustituto perfecto delante de Dios por mis pecados. Él cargó mis culpas, cargó mis iniquidades. Entonces yo ya estoy muerto a la ley. No es que la ley haya muerto, porque si Pablo quisiera decir que la ley ha muerto, entonces contradeciría lo que comienza también a enseñar a partir de versículo 7 del capítulo 7 de Romanos, esta lucha que tenemos con este miserable hombre en nosotros, y como también en otros pasajes el apóstol menciona cómo el poder del pecado es la ley. Primera Corintios 15:56, y cómo la letra mata, como dice también en Segunda Corintios 3, Segunda Corintios 3 dice el versículo, Segunda Corintios 3, y enseña cómo la letra mata, versículo 6. Y de esta manera entendemos que así como estábamos bajo el régimen viejo de la letra que mata, y si la letra mata, entonces, ¿cómo puede matar si está muerta? La ley no muere. Por eso decimos que acá no es que la ley ha muerto, sino que la enseñanza es que Dios me ha hecho morir para con la ley. Me ha considerado muerto para la ley. Otra verdad maravillosa que encontramos acá en el versículo 4 es que el que he sido muerto a la ley en Cristo, esto no ha sido por voluntad propia y no ha sido por una acción propia mía, sino que esto ha sido por la gracia de Dios. Dice, hermanos, versículo 4, Romanos 7:4, así que hermanos, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Aunque la ley siga viva, yo he muerto a la ley. En un sentido legal ya no estoy bajo su jurisdicción, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Por eso es que esto es por gracia de Dios, no por obra mía, no por mérito mío. Es por la obra de Jesucristo en la cruz. Él me ha librado de ese régimen viejo de la ley. Ahora, ¿qué enseñanza saco esto para mi vida? Muchos hermanos, aún hoy en día, entendiendo estas verdades, se ponen de nuevo bajo los rudimentos, las normas de la ley, y olvidan la gracia de Cristo.
Y cuando esto pasa es porque no han entendido el verdadero amor inagotable de Dios y están de nuevo esclavizados bajo su régimen y puestos bajo la maldición de la ley. Y qué triste es esto, porque no confían en el amor de Dios. Si no confías en el amor de Dios, en el amor de Cristo, entonces no crees en su perdón. Si no crees en el perdón de Cristo, entonces no crees en que la sangre de Cristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Si no estás creyendo que la sangre de Cristo, su Hijo, te limpia de todo pecado, entonces no sos un hijo de Dios, no sos salvo. Y todavía estás muerto en tus pecados. Y aunque puedas tener toda la teología en tu cabeza, no la estás aplicando de corazón para una verdadera conversión, para una obediencia sincera a Cristo, que de todo tu corazón te arrodilles delante del Padre y pidas perdón de tus pecados y confieses que Jesucristo es el Señor y es el Salvador de tu vida. Y creas que solo Él te puede perdonar y te puede limpiar. El que no invocar al Señor, entonces no es salvo, dice la palabra. Por eso, qué importante es que examines tu vida, mi querido amigo, hermano, o amigo, mejor dicho, porque si eres hermano, entonces ya estás en la fe. Mi querido amigo, te digo, examines tu vida, si esto va para ti, si estás realmente en la gracia de Cristo. Vamos al siguiente punto, vivos para Cristo. Habiendo ya muerto para la ley, así como la mujer es libre cuando el marido muere, es libre para casarse con cualquier otro hombre, por ley. De la misma manera, a Cristo, al haber muerto en su cuerpo, en la cruz, dice, nosotros hemos muerto juntamente con Él. Y dice el versículo 4, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Qué maravilloso es esto. Para que seamos de Cristo, y se refiere a Él. Él es nuestro esposo. Cristo es el esposo de la iglesia. Y esto coincide con las figuras que encontramos en el Nuevo Testamento. La iglesia de Cristo como una esposa es preparada para Él. Vivos para Cristo. Volvamos a Gálatas 3 y allí también complementa estas enseñanzas, como la palabra de Dios nos va arrojando más luz. Ya no estamos bajo la jurisdicción de la ley, ahora nuestro Señor es Cristo. Ya no estamos bajo la maldición de la ley, donde el que hiciera estas cosas por ella vivirá, sino que estamos bajo la salvación que es Cristo. Ya no estamos bajo condenación, porque la ley nos enviaba condenación. No hay una persona, ni siquiera una, que haya cumplido toda la ley en todos sus puntos, sino que estamos justificados por la fe en Cristo. Y mira Gálatas 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro tutor, como un maestro, como un padre, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vos me dirás, pero ¿para qué está la ley? La ley ha sido eso. Dios exalta la ley y Dios puso la ley para que el pecado salga a luz, pero cuando abundó el pecado, como dice la palabra, sobreabundó la gracia de Cristo, el amor de Dios, su favor abundante. Sobreabundó más que todo mi pecado, más que toda mi iniquidad. El amor de Cristo inunda totalmente. Y como el apóstol Juan tenemos que decir, y nosotros hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Cuando tienes, porque Dios es amor, como dice, y Cristo fue la propiciación, es decir, aquel que expió mis pecados, aquel que me cubrió de la ira de Dios, ocupando mi lugar, siendo mi sustituto perfecto, y aquel quien absorbió todo el castigo que yo merecía. Cristo lo absorbió por mí en la cruz. Mira lo que dice Gálatas 3:25. Pero venida la fe,
Ya no estamos bajo ayo, es decir, bajo ese tutor que era la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y dice, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, versículo 27, de Cristo estáis revestidos. Maravilloso es el Señor, gloria sea Él, siendo sumergidos en Cristo, vivos para Cristo. Ya no estamos bajo la jurisdicción de la ley, en Él estamos más que salvos. Entonces, sumergidos en Cristo, dice, estamos revestidos de Cristo. ¿Qué significa esto? Mi viejo hombre ya ha sido muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vive Andrés. Y ahí pone tu nombre, Gálatas 3:20. Mas Cristo vive en mí, en Andrés, y ahí pone tu nombre. Y lo que vivo, ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo de carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa esto? Mis ojos ya están crucificados juntamente con Cristo, mis oídos, mi boca, mi corazón, mi vientre, mis manos, mis pies, todos mis miembros, mi mente está crucificada juntamente con Cristo. Mis opiniones acá no tienen valor alguno. Mis pensamientos, no. Los sentimientos de mi corazón, mis emociones, todas ellas están crucificadas. Ahora vive Cristo y debo ser lleno, revestido de Cristo. Si yo voy, Cristo va. A donde yo esté, Cristo va a estar. Por eso, qué importante es que manifiestes la gracia y el poder de Cristo en todo lugar. ¿Y cómo es esto? Así como hablábamos hace un momento, llenos del Espíritu Santo, también Colosenses 3:16 te habla, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto significa saturados de la palabra de Cristo. El testimonio del Señor Jesús debe ser real en tu vida, debe ser real en mi vida. Estar en la presencia del Señor, que los hombres identifiquen que hemos estado con el Señor por nuestro hablar, por nuestro proceder, por nuestro actuar y que demos testimonios del Señor. Donde yo voy, Cristo va y que se vea a Cristo. Qué maravilloso es el Señor. No se vea una ley de acusaciones que tira saetas y flechas y dardos contra las personas, sino la ley de Cristo, que es la ley de amor, la ley de gracia, donde hay perdón, donde hay vida eterna. Bueno, a esto te invito, mi querido amigo, mi querido hermano, a sumergirte en el amor de Cristo, en la gracia de Cristo, en el perdón de Él. Y mi querido hermano, a vivir la gracia y el amor del Señor. Y por último, frutos para Dios. Termina diciendo Romanos 7, versículos, los últimos versículos. ¿Por qué ahora vivimos para Cristo? Termina diciendo el versículo 4, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué significa esto? La ley, al prohibir y al marcar lo que es pecado, hace que produzca en mí un deseo aún mayor por hacer aquellas cosas que son prohibidas. Las pasiones pecaminosas de mi carne me son llevadas por la propia naturaleza humana y caída a pecar y a ir contra la voluntad de Dios. Y transgredimos la ley. Transgredimos la ley. Y obra y produce en nosotros fruto para muerte. Manifiestas son las obras de la carne. En Gálatas 5, versículo 19, encontramos allí las obras de la carne. Y no encontramos ahí nada bueno. Y esto produce muerte. Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte, produce muerte. Ahora, estando en Cristo y el Señor habiéndonos librado del régimen de la ley y poniéndonos bajo Cristo,
nos da frutos para Dios. Dice el versículo 6, Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. Maravilloso es el Señor. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ya he muerto, ya no estoy sujeto a la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Querido amigo, ya no estamos bajo el régimen viejo de la letra. Ya no estamos bajo condenación. Ya no estamos bajo maldición. Ya somos justificados. Ya tenemos libertad, tenemos vida si estás en Cristo, si estás en Él. Y esto produce frutos para Dios. Mira lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Esto cuando enseñaba que estábamos bajo la soberanía del pecado. Ahora habéis sido libertados del pecado. Dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué fruto para Dios, precioso fruto. Ahora somos libres de la ley. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Los frutos de justicia, de vivir una vida como la que el Señor vivió, de vivir la vida de Cristo y ya no tu propia vida, de vivir una vida que agrada a Dios. Ahora, estos frutos no son para vos mismo, ¿eh? El que plantó la viña es el Padre. La viña y la vid es Jesucristo. Y el pámpano somos los creyentes en Cristo. Ahora, el pámpano que produce fruto, ¿para quién es? No es para sí mismo, es para Dios, para la gloria de Dios. Los frutos de justicia glorifican a Dios y dan gloria a Él y le ensalzan y le glorifican. Querido hermano, que tus ojos glorifiquen a Dios, que tus labios glorifiquen a Dios, que tus oídos sean para escuchar honra y alabanza al Señor. Y si estás recibiendo alguna calumnia, alguna maldición, no te hagas partícipe de ella. Apártate y ora al Señor y que te limpie de todo mal pensamiento y de toda injusticia y te lleve a confiar en el Señor. El Señor es justo, el Señor es recto y haber sido puestos bajo su señorío, haber sido puesto bajo el nuevo régimen del Espíritu nos da libertad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús, como dice Romanos 3:25, fue muerto por nuestras transgresiones. Y Él fue resucitado para nuestra justificación. Glorioso es el Señor. Queremos darle gloria solo a Él. Él nos sostiene. Él nos guarda. Él nos hizo estar ahora en este nuevo régimen del Espíritu y que puedas refugiarte en Él y vivir para Él. No bajo un régimen de leyes humanas o propias o aún la misma ley de las Sagradas Escrituras, sino bajo el régimen nuevo de Cristo. Vivir para el Señor y entender que Él te ha librado de la maldición de la ley y que Él te ha dado una nueva vida en Él. Por eso glorifica al Señor y entrégale a Él todo tu corazón para la gloria y honra del Señor. Bueno, que el Señor te bendiga ricamente y si Él permite vamos a estar viéndonos el próximo jueves vía Zoom por el link que vamos a estar compartiendo por los grupos de oración. Que el Señor te bendiga mucho. Oramos, querido Dios, que a ti sea la gloria. Gracias por librarnos para Cristo. Gracias por librarnos del viejo régimen de la letra y de la ley que mata y que nos lleva a maldición. Gracias, Señor, por hacernos tuyos y porque eres nuestro Salvador y eres nuestro Señor. Te pido por el sostén de cada uno de mis hermanos. Cuida tu iglesia,
guárdala por el poder del Espíritu Santo y por el poder de Cristo, para la gloria tuya. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y no olvidemos de llamarnos unos a otros, de estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 11, 25 y 26. Y que estemos presentes cuanto más podamos en los canales de Zoom, en los links de Zoom, y hasta que el Señor nos permita volver a reunirnos. Muchas gracias, que el Señor te bendiga, que a Él sea toda la gloria. Amén y amén.